Amigos de Radio Victoria, Ojo con Eso Televisión, en esta nuestra alianza hemisférica con Benemérica y con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, vamos a conversar de inmediato con el ingeniero Oscar Naveda Amaya. Él es del estado Zulia, allá estamos haciendo contacto justamente con él. Y bueno, hoy tenemos buena señal, que es uno de los contratiempos que tenemos en Venezuela, el de los servicios. Pero afortunadamente, pues, nos pudimos comunicar de manera aceptable y vamos a tocar temas que son trascendentes. Usted está muy ligado a la Universidad del Zulia. Entiendo pues que en su perfil tiene una cantidad de experiencia en el ramo de la ingeniería y de la actividad pública y privada. Pero a mí me interesa mucho hoy día la academia como tal. Y la Universidad del Zulia no escapa a los problemas. Y estamos viviendo momentos bien convulsos. En la Universidad Central, por ejemplo, hay un panorama un tanto incierto con respecto a la escogencia o no de nuevas autoridades para reenrumbar esa casa de estudios tan noble y tan trascendente como lo es. Y ojalá que se diera, porque es que la educación nuestra está muy maltrecha en todos los niveles. Entonces yo quiero saber cómo está la Universidad de Zulia, cómo percibe usted esta circunstancia que está viviendo el ramo educativo y qué formulaciones piensa que se tienen que adoptar para que recuperemos ese sector tan importante de la vida nacional que le sirve al sector público y le sirve al sector privado con los egresados que cada una de ellas pues, de alguna manera logra cristalizar, ¿no? Para hablar un poquito de eso. Bueno, muy buenos días a todas las personas que nos están escuchando en este momento. Muchas gracias por su atención. La academia. Bueno, desde hace ya 15 años, los distintos gremios, academias, instituciones de la vida nacional han venido pronunciándose por lo que ha sido el deslizamiento hacia el foso de la vida universitaria en el país. Es decir, han sido muchos, pero muchos los comunicados explicando las razones, las desrazones, por qué no deben estar ocurriendo cosas. Pero lo único cierto es que lo que está sucediendo en el país se puede simplificar diciendo que es algo a propósito. Realmente, en la medida en que una coalición llega al gobierno de un país, quiere imponer su pensamiento pues a todos. Y realmente, pues eso es contra natura. Los seres humanos nacimos libres y realmente todos tenemos nuestra capacidad de pensar. Por lo general, no compartimos muchas cosas con las que viven con nosotros, inclusive en un matrimonio. Es ¿Cuántos cierto. conflictos permanentemente no hay en la familia, con los hijos? Pero se hacen esfuerzos para encontrar el equilibrio de alguna manera. Siempre el objetivo fundamental es lograr acuerdos. Lo decía Aristóteles, hay que encontrar un término medio, Ujú. hay que encontrar un término medio para tratar de rescatar la academia. Las elecciones de la Universidad Central son un ejemplo de un término medio ad hoc que se construyó entre el gobierno y la universidad. La universidad tiene su posición totalmente legal en conformidad para los efectos de realizar las elecciones cada 4 años y renovar las autoridades rectorales, pues las autoridades rectorales no se pueden reelegir al mismo cargo. Y el gobierno que tiene una posición pues ya más demagógica de que todo el mundo tiene derecho a votar, bla, 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 pero en el fondo es simplemente crear obstáculos innecesarios para lo que es la vida universitaria. Cuando los gobiernos dejan de ocuparse de lo que realmente les corresponde y se meten a hacer cosas en las que son ineficientes, a ser empresarios, a manejar empresas de servicios públicos, a tratar de manejar bancos, no, ese no es el objetivo de ningún gobierno, salvo que haya un propósito, por supuesto, de instaurar una situación que le convendrá a algunos, pero que la gran mayoría no le conviene. Y obviamente se supone que un gobierno debe trabajar por la mayoría, más si llegó al poder gracias a la mayoría que en un momento dado lo apoyó. Porque esa es la democracia. En democracia, obviamente, debemos se ganan las elecciones por mayoría y se acata la decisión por unanimidad.
Lo que Exacto. la misma Constitución prevé es que, y lo mismo prevé el Código Civil, si su cónyuge es loco, usted no está obligado a vivir con el cónyuge, Exacto. porque es una situación, digamos, de peligro. Bueno, la academia se ha desmejorado muchísimo, muchísimo, José Antonio, pero muchísimo. Es decir, ha habido todo un proceso, digamos, premeditado de confiscación del presupuesto, descentralización de la administración, de reducir la calidad de vida de los diferentes miembros de la comunidad universitaria. Eso ha contribuido muchísimo a la descapitalización intelectual de la universidad. Quienes producen en nuestros países latinoamericanos la investigación, el conocimiento? El 80-90% está en las universidades. Si los profesores de las universidades se van, bueno, obviamente no va a haber investigación y la calidad de la formación también se va a venir a menos. Exactamente. Y yo he tomado referencias sobre el particular en varias entrevistas que he hecho. Y al Estado Zulia en particular, que tiene su propia universidad de paso y bien consolidada en el tiempo. O sea, de alguna manera es un Estado puntero, querámoslo o no, en agricultura, en industria, en una cantidad de cuestiones. Pero es un Estado que de la noche a la mañana dejó de ser importante para los gobiernos centrales, siendo que desde el Estado Zulia provienen todavía y provenían en mayor abundancia antes productos de todo tipo, inclusive agroindustriales, agrícolas, el petróleo mismo, pues fue un estado destacado en esa área. Y yo siento que se le ha dejado, o sea, abandonado, a pesar de que haya gobiernos regionales y locales que hagan el esfuerzo por mantener lo que tenían, o sea, los recursos no dan para ello y los mercados tampoco. Entonces, ¿cuál puede ser la razón para que en este instante el Estados Unidos esté tan desguarnecido de posibilidades de sostenerse y crecer? Bien, mira, la década de los 80 y los 90 en la situación en Venezuela, sobre todo los 80, fue tan crítica que para que fortalecer la democracia había que producir más democracia. Eso llevó a lo que se llamó el proceso de descentralización administrativa y sobre todo de elecciones para que los liderazgos naturales de cada región llegasen a los puestos clave, organizasen, planificasen, ejecutasen procesos de transformación. Eso estuvo acompañado de un movimiento para la creación de leyes especiales que garantizasen legalmente que los recursos de los venezolanos llegasen a las diferentes regiones. Se hizo un gran esfuerzo por tratar de lograr una armonía, no que los estados grandes se comieran a los chicos, pero sí que todos los estados en alguna forma pudiesen contar con recursos para su propio desarrollo. Ese proceso de descentralización que permitió la transformación de muchas ciudades, de muchos pueblos, de muchos estados, bueno, realmente fue confiscado por este régimen, donde simplemente cuál es el proyecto normal de un dictador es centralizar todo. Es decir, él se convierte en el Dios, el hombre al que hay que recurrir para conseguir cualquier tipo de recurso. Y obviamente ese modelo es un modelo súper atrasado, es un modelo que no funciona. Nosotros tenemos que restablecer, y yo siempre he partido, la confianza en nosotros mismos. Es decir, en vez de partir del principio de que todo el mundo es inocente, ¿verdad? Hasta que se demuestre lo contrario, el principio que utilizamos es que todo el mundo es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Es decir, todo corrupto presume que los demás son corruptos. Y obviamente si algo ha hecho daño al país es la corrupción. La impunidad total, la impunidad total. Los indicadores de transparencia internacional que se vienen estudiando desde el año 95 dicen con claridad meridiana de que no importa lo que se diga, lo que hacemos es con el fin de mantener los niveles de corrupción. Es el problema que tenemos, sí, señor. No cambiamos, es decir, hay una declaración retórica de cambio, de transformación,
pero la vida diaria nos muestra totalmente lo contrario. Recientemente, este año ha sido el espectáculo, el show de los N.000 millones de dólares que se han extraviado de la industria petrolera. No dije cuánto es N, porque nadie lo sabe. Exacto. 21, 22, 50, 18, nadie sabe. Lo único cierto es que es mucho el dinero, y no solamente ahora, los mismos dirigentes del Partido Socialista Universitario, Partido Socialista de Venezuela en el pasado, lo denunciaron. En el sector eléctrico se perdieron 25.000 millones de dólares, y así de. Y nadie le dio cuenta. Y el problema con el Zulia es todavía más grave, porque el Zulia realmente, desde el punto de vista petrolero, era la principal región petrolera. El gobierno políticamente decidió que iba a convertir al oriente en la región petrolera per se. Pero resulta que los crudos relativamente ligeros, menos pesados, están en la región zuliana. Bien. Al lado de la región zuliana está la región falconiana, donde están las principales refinerías para poder transformar, porque lo importante no es tener el petróleo crudo. La cosa más estúpida, entre las tantas cosas estúpidas del mundo, es pensar que porque si yo tengo petróleo en el subsuelo, yo soy rico. No, Oh, yo soy rico cuando saco el petróleo, el lo mercadero. transporto, lo Bien. refino, lo vendo y sobre todo lo cobro. Exacto. Porque Así. no lo haya cobrado, bueno, sigo siendo una persona pobre, con muchas deudas por cobrar, pero una persona pobre. La ganadería en la región zuliana, la agricultura en la región zuliana, se ha venido a menos fundamentalmente por un problema de inseguridad tremenda, por las expoliaciones permanentes. ¿Quién invierte? ¿Quién invierte para ser expoliado? Ojo, no es expropiado ni confiscado, que son las palabras que aparecen en la Constitución para poder actuar, No, sino es el arrebato, es el expoliado. arrebato. Es decir, prácticamente con un revólver en el pecho, esto no es tuyo, te puedes retirar. Y no ha habido ningún experimento exitoso en el sentido que los fundos zamoranos que se formaron o se crearon para que el pueblo tuviera la tierra, hayan producido. No, no ha habido, porque para ser productor, para ser empresario, para hacer cada cosa, cada profesional, se necesita mucha motivación, mucho deseo, mucho empeño, mucho coraje. Y hay personas que simple y llanamente no lo tienen. Y no lo tienen por múltiples razones, porque no lo formaron en la familia, porque la sociedad no contribuyó mucho, o simplemente porque encontraron siempre a alguien que les hizo la vida fácil. Ahora, a propósito de lo que usted estaba mencionando, yo me acordaba en este instante de cómo en su momento se crearon a nivel regional esos motores de desarrollo que llegamos a llamar corporaciones regionales, y Corpozulia fue una de las que de alguna manera se destacó de manera eficiente y efectiva en la generación de nuevos proyectos y en la captación de inclusive capitales foráneos para invertirlos en el Zulia. A través de esa corporación se hacían gestiones excelentísimas desde el punto de vista del diseño y planificación, del mejoramiento de la producción y de que todo ello favoreciera a las comunidades del entorno, ¿no? Y muchos municipios interioranos llegaron también inclusive a destacarse producto del apoyo financiero y técnico que se les daba. Bueno, Corpozulia y también la Corporación Venezolana de Guayana y otras corporaciones que se crearon en el país en su momento, son ejemplos de instituciones dentro del proceso de descentralización que apuntaban hacia lo correcto. Corpo Zulia fue un ente donde se concentraban las visiones para el desarrollo de la región zuliana. El desarrollo del sector de uvas. Un país tropical produciendo uvas, por supuesto, no uvas para vino, pero uvas para mesa, etcétera, etcétera. Que se incrementó la producción de plátano, que se rescató la producción del cacao, la palma africana, los suelos ácidos. Nosotros tenemos, al igual que Guayana, muchos suelos ácidos. En los suelos ácidos no crece cualquier cosa. La Exacto. palma africana es uno de esos cultivos que verdaderamente caló y que todavía existe algunos sectores, pero esa zona
están prácticamente desoladas. Transitar por Venezuela hoy en día, cuando hemos dejado caer la producción petrolera y además hemos dejado caer la producción de los derivados, no permitimos que nadie importe, no permitimos que nadie colabore, sino que todo depende de un cogollo en la capital de la República que está pensando prácticamente en ello. Para mí piensa muy poco en los demás, en lo que es el porvenir del país. Su objetivo fundamental es uno solo: conservar el poder, Conservar el poder, conservar sí. el poder, disfrutar el poder. Bueno, ¿a quién no le gusta el poder? A todo el mundo le gusta el poder. El problema es que la hipocresía política arranca con que yo voy a servir, yo vengo a servir. Con el tiempo nos encontramos que lo único que se sirven es a ellos mismos. Entonces, pero mientras ese modelo político verdaderamente no cambie, y así como llegó el presidente Chávez, porque los venezolanos estaban disgustados con la Cuarta República, así como llegará, digamos, la Sexta República, porque los venezolanos estamos disgustados con la Quinta. Pero fíjese una cosa, estaban disgustados, pero que yo lo que no entiendo, como hoy no están disgustados con el caos. Esas son una de las situaciones de las políticas radicales, ¿no? Que a veces le venden a uno un discurso y un mensaje que no es el verdadero. Entonces se crearon distorsiones, había fallas, bueno, eso se reconoce. Pero al punto de cambiarlo por un sistema que se volvió totalitario, radical e improductivo, o sea, la gente no termina de hacer comparación en estos 25 años para determinar que definitivamente lo que hay que cambiar es el sistema y siguen todavía con el discurso. Fíjese, por ejemplo, ayer la izquierda tiene esa característica. En Brasil, el señor Lula dice que en Venezuela no hay ni totalitarismo, ni dictadura, ni nada que se parezca, que esa es una narrativa inventada. Oye, pero por favor, y alguien que está hambriando el pueblo, y alguien que tiene una acusación penal internacional por violación a los derechos humanos, o sea, ¿cómo se puede llamar? Bueno, decían los abuelos que el sol no se puede tapar con un dedo, pero los amigos partimos de una cosa vieja que se llama solidaridad automática. Entonces, dentro de los grupos políticos, ideológicos, religiosos, de cualquier naturaleza, en vez de prevalecer un poco la racionalidad o un cierto equilibrio entre la racionalidad y la emocionalidad, lo que prevalece es la emocionalidad. Entonces, si él es mi amigo, no importa que lo está haciendo mal, yo lo voy a respaldar. Esas solidaridades automáticas eran una de las tantas cosas que la izquierda latinoamericana y la venezolana en particular le criticaba mucho a los gobiernos de la Cuarta República, Sí, a los gobiernos social cristianos, a los gobiernos demócrata cristianos, socialdemócrata, sí. pero han demostrado que son peor que ellos. No priva la racionalidad. Más aún, yo a veces me encuentro con amigos, bueno, estas son cosas que la vida me ha permitido, llegar a 75 años, tener amigos con los que los conocí porque eran guerrilleros urbanos, guerrilleros rurales, hablaban, conversaban, discutíamos, y una de las cosas que uno realmente siente es que después de 30, 40 años manteniendo un discurso, retórica, entonces a la hora de tener la posibilidad de pasar a la historia haciendo algo bueno, caen en el mismo barranco y en los mismos errores que ellos toda la vida han criticado. Así es. ¿Qué necesitamos? Bueno, prácticamente entre los planes de acción, entre las medidas de acción, José Antonio, mira, uno lo primero es votar. Hay siempre una discusión de si hay condiciones o no hay condiciones, que me van a hacer picardía, que no me van a hacer picardía. Eso no lo vamos a eliminar nunca. No, no, Eso está dentro del ser humano, que cuando participa en una contienda quiere ganar. El así que es. participa en 100 metros planos quiere ganar. El que participa en lanzamientos jabalina quiere ganar. Y si para ganar necesita hacer alguna cosita a lo contrario y que no lo vean los jueces, pues lo va a hacer.
pero uno tiene que votar y sobre todo nosotros, los venezolanos, los latinoamericanos, tenemos que formarnos en participación ciudadana, entender, estudiar la Constitución, conocer cuáles son nuestros derechos, pero sobre todo, cuáles son nuestros deberes. Estar vigilante día a día, ingeniero, estar vigilante día a día de que el funcionario público que tiene cercano, el más cercano, el del municipio, tú tienes que percatarte de que no se desvíe, que no cometa errores, que no use de manera indebida los recursos y hacer contraloría verdadera. Bueno, fíjate, hoy en día han inventado una cosa eufemística que es lo políticamente correcto. Eso no tiene sentido. Es como si yo a mis hijos los fuera a educar con lo políticamente correcto. A la larga voy a tener una cantidad de monstruos. Así es. ¿Por qué? Porque cuando uno, un amigo o en un grupo, trata de fijar una posición contraria a lo que tiene la mayoría, o simplemente lo que está tratando es de iluminar, de que salgamos de pronto de la oscuridad en la que podemos estar inmersos y darnos cuenta de que hay otras perspectivas, porque es que el mundo es de múltiples perspectivas, la tuya, la mía, la de todos los que Claro. están oyendo. Cada uno tiene una forma de ver el mundo, pero siempre el ser humano, a través del diálogo, es posible alcanzar esos términos medios, esos acuerdos. ¿Cómo evitar un conflicto? No solamente es llegar al acuerdo, es firmar el acuerdo, sino cumplir el acuerdo. Ahí quería llegar, ahí quería llegar. La falta de confluencia, de entendimiento, de conciliación, radica cuando desaparece lo ético. Si no eres ético, es imposible que tú firmes un acuerdo y lo cumplas. Si no eres ético, es imposible que tú te aproximes al enemigo, al contrario, a discutir racionalmente. Si no eres ético, no es posible que a ti te entreguen unos recursos y lo apliques como correcto. Yo creo que lo ético para mí es fundamental y por eso yo invoco permanentemente la academia, donde a los profesionales se nos indica como materia primordial preservar ese valor y aplicarlo en el ejercicio de la profesión cuando salimos de la academia. Y entonces eso tenemos que conjugarlo No, y tratar al que no, que no ha ido a la academia también lo entienda como algo esencial. es que siempre en la ley se habla mucho de las funciones docentes, de investigación, de vinculación con el entorno, pero en la misma ley y en las definiciones, en casi todas las universidades del mundo, se habla de la función ética, quizás no de una manera explícita, y uno en lo posible trata de formar al hombre para el deber ser. Correcto. Él eventualmente será lo que quiera ser, pero uno lo trata para el deber ser, que es donde se construye la humanidad, la solidaridad, el servicio, la convivencia, ¿verdad? Eso se construye fundamentalmente desde el deber ser. La ética, más que de la ética, yo hablo mucho de la moral, porque la moral es el objeto de estudio de la ética. Exacto. Y la idea fundamental es que nosotros tenemos que tomar decisiones todos los días. Y entonces, ¿cuál es el criterio moral para la decisión que estás tomando? La ética te proporciona un referente. Debieras hacer esto, pero si tú no lo quieres hacer, la decisión es tuya. Ah, porque priva entonces la libertad. La libertad, la de expresión, la libertad de discernimiento, la libertad propia del ser humano, el libre albedrío por el que todos peleamos. Ahí tenemos todos los grupos pequeños minoritarios del mundo, desde los que están preocupados por cualquier nimiedad, hasta los que están preocupados por la posibilidad de una guerra nuclear. Sí. Pero lo importante es que cada vez que empiezan las discusiones, uno se da cuenta de que nos cuesta mucho fijar el referente ético para tomar la decisión. Correcto. Ya, La decisión correcta, sí. entre justicia, muchas decisiones judiciales, muchas decisiones de la justicia no son éticas. No son éticas también, sí, eso es cierto. Obviamente no todas las decisiones éticas
son igualmente justas. Sí. Pero bueno, en la vida el conocimiento lo tenemos. Yo recuerdo, ahora que estoy leyendo que estás en México, o sea, lo estoy leyendo en la pantalla atrás. Sí, sí, México en la década de los 60, 70, recibió muchos profesores de España, de sí. los tantos que fueron expatriados por el generalísimo, el caudillo Franco, sí. Pero Franco. Venezuela también recibió a Venezuela también. muchos, claro. Pero lo que quería mencionar es que en esa época, en la educación media mexicana, habían cursos en secundaria, cursos sobre ética. Yo tengo 2 o 3 libros de algunos autores españoles que vivieron en México y que se dedicaron a tratar de producir libros ah, para ellos. Bueno, también tenemos al filósofo Sabater, quien ha También. escrito unos libros lo más sencillo posible: Ética para Amador, Política para Amador, El Derecho de Elegir, y tantos libros. La doctora Cortina también ha escrito muchas cosas sobre valores, pero nosotros en nuestras instituciones, ese es uno de los componentes que por lo general lo consideramos un eje transversal dentro del currículo. No, y Pero nuestros abuelos y nuestros padres también tuvieron su código, que era el manual de Carreño, usted lo sabe, donde sí, se recogían todas esas cuestiones de la moral, la ética, el comportamiento en, ciudadano, en la buena vecindad, todo ello. En Venezuela, en el primero o segundo año de bachillerato, hace en las mismas épocas esa de México, había un curso obligatorio que se llamaba Formación Social, Moral y Cívica. Moral y cívica, sí, señor. Y en primaria también se daban los sábados, porque se daba clases de lunes a sábado. Sí. Se daban también algo de eso. Bueno, muchas de esas cosas, los gobiernos las han ido pues, poniendo a un lado y a un lado y a un lado, para ir incorporando algunos conocimientos que, si bien pueden ser necesarios, pueden ser adquiridos a lo largo de la vida. Sí, pero encima de la moral y la ética, impusieron la conducta inmediatista del beneficio. Y eso quebranta cualquier norma, porque a la gente cuando la ponen donde hay y no lo vigila nadie, automáticamente se olvida de que la ética existe. Entonces yo creo que hay que ser muy persistentes en ello, y en esta plataforma de Radio Victoria o con esa televisión hemos diseñado programas que se enmarcan dentro de lo que es la formación académica. Tenemos un programa que se llama Itinerario Académico, tenemos otro que propende a lo mismo, a dar clases y enseñanzas y herramientas al ciudadano común y corriente, y sobre todo ahora que estamos migrando, a que hay que acoplarse al escenario y el entorno a donde te corresponda vivir o desempeñarte. Y no podemos estar irrespetando alegremente las normas, las leyes. Cuando en Venezuela un ciudadano ejemplar de España llegó y vio que se tragaban la luz de los semáforos, dijo: aquí en este país no hay ética. Imagínese usted, ¿no? Es que lamentablemente la vida, lo importante a veces de la vida, lo pasamos por alto, son los detalles. Los detalles, sí. Los detalles. Una simple sonrisa, un abrazo al hijo, un beso a la esposa, un saludo al amigo. Esos detalles, Sí. El a veces, buenos días, el dar los buenos días a donde quiera que a veces los llegues. ponemos a un lado. Consideramos que son insignificantes y no, no. Sí. Cuando uno vive lo suficiente, se va dando cuenta de que esas cosas son muy importantes para llegar a ser felices en el tiempo. Porque a veces le damos mucho peso a las cosas materiales, Ujú. a las cosas materiales, y las cosas materiales pasan, pasa la Así es. vida, Sí. Sí, así pasa la es. vida, Sí, sí, no van sí. a pasar muchas otras cosas. Pero Bueno, este terreno ético, hoy en día están de moda los en MOOC, cursos en línea masivos, sí. MOOCs. Bueno, Eh, ahí nosotros aspiramos que se usen para eso que estamos hablando usted y yo. y esos cursos, con esos cursos, hay que tratar de llegarle a los chamos, pero mire, no es fácil. No, Hoy no en es día, fácil, no es fácil, no hoy es en día, fácil. hablando de la academia, tenemos en Venezuela, por ejemplo, un dato. En los jóvenes entre 12 y 25, 28 años, el 80 y tanto por ciento no quiere ni estudiar
ni trabajar, ni estudiar, ni trabajar. Pero nosotros tenemos que ser persistentes en que es necesario y obligatorio hacerlo. Claro, el nivel de pobreza es tal que el 70% de los jóvenes no tienen recursos para estudiar. Entonces ahí empezamos a ver una causa y una consecuencia, porque lo importante son ir a las causas. Nos preocupamos mucho por las consecuencias. Por eso yo le decía temprano, votar. No importa, hay que votar, porque la única forma en la que se puede salir de estos regímenes, y está demostrado, es en unas elecciones, serán democráticas, serán pacíficas, serán limpias, serán sucias, pero por elecciones. Porque si lo cambiamos por unos militares, entonces salimos peor. Sí, quedamos peores. Que la democracia, la peor de la democracia, es mejor que la mejor de la dictadura. Pero nuestro programa está por acabarse. Le voy a hacer la invitación para que esté con nosotros las veces que usted quiera. Usted tiene mi número. Me llama cuando tenga algo que decir o considere que esta plataforma le es útil para difundir esos mensajes de lo que estamos hablando. O sea, aquí tenemos cátedra para ello. Estamos tratando, pues, con el carácter hemisférico que le hemos dado a estas señales, de llegar inclusive a todos estos países donde tenemos problemas similares al de Venezuela. Y queremos dar una contribución formativa, orientadora, que de alguna manera le digamos a los jóvenes, votar, pero también aprender, aprender, aprender. Y en la medida que se aprende cada día algo nuevo, tenemos más herramientas para sobrevivir y también para ayudar al entorno. Totalmente cierto. Lo dijo, voy a terminar con una frase de Sócrates, Dígalo. que resumió las cosas muy sencillamente, sin mucho discurso. 2 líneas. El único bien en el mundo es el conocimiento. El único mal en el mundo es la ignorancia. Así es. Como vamos al conocimiento y raspemos a la ignorancia. Así es. Y así terminamos por hoy nuestro programa con el Muchas profesor. gracias, Antonio. Muchas gracias. Sí, no, bueno, le agradezco mucho haber estado con nosotros y le reitero, pues, de una vez más, antes de cerrar, la invitación para que me llame cuando quiera e incorpore a otros que usted considere que están en la misma línea nuestra. Porque nosotros lo que queremos es entregarle el testigo a las generaciones de relevo para que de verdad asuman el crecimiento y el desarrollo personal en función de los países donde viven o los pueblos donde se desempeñen. Así de sencillo. Bueno, Dios bendiga a todos nuestros oyentes. Seguro, gracias. Igualmente, hasta luego.